Yo vi cómo mi padre firmaba los papeles que vendían mi alma. Mi sudor de años en el mar. Todo por un sueño ajeno que olía a tinta de universidad. En esa noche de tormenta en Cádiz, con el viento azotando las persianas como látigos de traición, juré que el océano me prestaría sus colmillos para morder de vuelta. Y lo hice, recuperé mi barco, mi vida. Pero el precio fue una familia hecha trizas, un secreto que sangraba más que cualquier herida de anzuelo. El sol se ponía sobre el Atlántico como una herida abierta, tiñendo el horizonte de Cádiz con un rojo que parecía sangre diluida en agua salada. Yo estaba en la cubierta del María del Mar, mi barco, el que había construido con mis propias manos desde que era un crío flaco huyendo de las palizas de mi padre. Aquel atardecer de hace 10 años. El aire olía a algas y a promesas rotas. Mi hermana Elena, con su sonrisa de porcelana y ojos que brillaban como los faros de la costa, me había llamado para hablar de familia. Yo, Javier Ruiz, el hijo mayor que nunca importó, subí a casa con el olor a pescado crudo pegado a la piel, pensando que era solo otra cena para fingir que éramos normales. La casa era un caserón viejo en el barrio de La Viña, con paredes agrietadas que contaban más historias que cualquier novela. Mi madre, Rosa, removía el gazpacho en la cocina, su delantal manchado como un lienzo de remordimientos. Mi padre, Manuel, estaba en el salón, con su pipa humeando y los ojos fijos en el televisor, ignorando el mundo como siempre había ignorado mis sueños. Elena entró después, fresca de su último semestre en Madrid, con un vestido que gritaba éxito y un abrazo que olía a perfume caro. Hermano, ¿cómo va el negocio? ¿Sigues atrapando sueños en esas redes? Dijo riendo, pero sus ojos evitaban los míos. Cenamos en silencio al principio, el tintineo de los cubiertos como un reloj contando los segundos hasta la explosión. Luego, mi padre carraspeó. Dejó la pipa y miró a la mesa como si estuviera declarando la guerra. Javier, hijo, hemos tomado una decisión. El negocio de la pesca. Lo vamos a vender. Es por el bien de todos. El gazpacho se me atragantó en la garganta, frío como el mar en invierno. ¿Vender? Mi barco, las rutas que yo tracé, los clientes que yo conseguí. Elena intervino. Suave como una ola traicionera, es por mi doctorado. Javi. La universidad en Barcelona cuesta una fortuna. Papá y mamá no quieren que renuncie a mi futuro. Mi futuro. ¿Y el mío? Yo había empezado con un bote viejo heredado de mi abuelo, remendado con noches sin dormir y deudas que pagué con las primeras capturas. El María del Mar no era solo un barco, era mi venganza contra una infancia de golpes y no eres suficiente. Pescaba atunes y sardinas para los restaurantes de la costa. Exportaba a Francia. Ganaba lo justo para soñar con una flota propia. Pero ellos lo veían como un capricho, un hobby sucio comparado con los libros de Elena. Es temporal, dijo mi madre, con lágrimas que no convencían a nadie. Te daremos la parte que te corresponde. Y podrás empezar de nuevo. Empecé de nuevo esa misma noche, solo en la cubierta, con una botella de aguardiente que no calmaba el fuego en el pecho. La traición no era solo el dinero, era el mensaje, yo no valía. Elena, la niña prodigio, la que estudiaba biología marina mientras yo me ahogaba en el mar real, merecía todo. Yo era el tonto que mantenía la casa con mis envíos semanales, el que pagaba facturas cuando el taller de mi padre quebró. Y ahora, por su corona de laurel académico, me despojaban de todo. Pasaron semanas en una niebla de rabia contenida. Firmé los papeles porque no tenía elección. El barco estaba a nombre de la familia. Un error de juventud que pagaba caro. Lo vendieron a un empresario de Sevilla. Un tipo llamado Raúl Mendoza, que lo rebautizó Estrella del Sur y lo usó para tours turísticos, convirtiendo mi sudor en selfies de veraneantes.
Elena se fue a Barcelona con una maleta llena de sueños y mi dinero. Yo me quedé en Cádiz, trabajando en el puerto como jornalero, cargando redes ajenas, con el sabor de la sal en la boca y el odio creciendo como un tumor. Pero el odio no es un invitado silencioso, susurra planes. En las noches largas, fumando en el muelle, empecé a trazar mi mapa de venganza. No era solo recuperar el barco, era hacerles pagar el precio de subestimarme. Llamé a un viejo amigo, Tomás, un abogado de bajo perfil que bebía más de lo que litigaba, pero que conocía los recovecos de la ley como las venas de sus manos. Javi, es complicado, me dijo en un bar ahumado. El contrato es sólido, pero Mendoza tiene deudas. Si lo presionamos bien, podría quebrar. Presionar. La palabra sonaba como un anzuelo clavándose en carne. Elena me escribía correos esporádicos, todo va genial aquí. Javi. Pronto seré doctora. ¿Tú qué tal? Yo respondía con mentiras piadosas, ahorrando la verdad para el día en que la viera romperse. Mi madre llamaba, culpándome sutilmente, si no fueras tan terco. Terco. Esa era la palabra que usaban para mi orgullo. Pero el orgullo era lo único que me quedaba. Un año después, el primer paso, infiltrarme en la vida de Mendoza. Me hice pasar por guía turístico en sus tours, sonriendo a familias rubias de Alemania mientras planeaba cómo hundirlo. Descubrí que el cabrón evadía impuestos, que sus cuentas eran un laberinto de mentiras. Tomás encontró un resquicio, un contrato de seguros falso. Podemos demandarlo por fraude, dijo. Pero no era suficiente. Quería que doliera en el alma, como me había dolido a mí. La rabia se convirtió en obsesión. Soñaba con el mar tragándose la casa familiar, con Elena ahogándose en sus títulos. Despertaba sudando, con las manos temblando. ¿Era esto justicia o locura? En Cádiz, la gente hablaba, pobre Javier. El mar lo endureció. Pero nadie sabía el vacío que crecía en mí. Un abismo donde el amor familiar se había convertido en veneno. Las calles de Cádiz serpenteaban como venas hinchadas bajo el sol implacable del verano, y yo caminaba por ellas con el peso de un secreto que me carcomía las entrañas. Habían pasado 2 años desde la traición, y mi vida era un ciclo de turnos en el puerto y noches de insomnio, planeando cada movimiento como un capitán trazando rutas en la niebla. Tomás se había convertido en mi sombra leal, bebiendo en tugurios del barrio del Pópulo mientras desenterraba papeles amarillentos de archivos municipales. Mendoza es un pez gordo con escamas podridas, me decía, con la voz ronca por el tabaco. Pero para atraparlo, necesitas cebo. El cebo fue mi propia dignidad. Me acerqué a él como un lobo disfrazado de cordero, ofreciéndome como socio potencial en un bar de mariscos frente al puerto. Mendoza era un hombre de 50, con barriga de banquero y ojos de tiburón, que olía a colonia cara y corrupción. Ruiz. El que perdió el barco. Interesante, dijo, sorbiendo su vino mientras me escrutaba. Le conté mentiras tejidas con verdades, que tenía contactos en el mercado negro de pescado, que podía duplicar sus ganancias. Él mordió el anzuelo, invitándome a su yate para negociar. En ese yate, la fortuna, anclado en la bahía de Cádiz, vi el reflejo de mi ruina. El María del Mar estaba allí, atracado como un trofeo humillante, con turistas riendo en su cubierta. Mendoza presumía, lo compré por una miseria. Tu familia necesitaba el dinero. No, la niña prodigio y todo eso. Su risa era un cuchillo en mi costado. Asentí, sonriendo, pero por dentro juraba que lo vería hundirse. Mientras tanto, la familia fingía normalidad. Mi madre me invitaba a domingos de paella, donde Elena aparecía en visitas relámpago, cargada de libros y excusas. Javi, deberías venir a Barcelona. Hay oportunidades en investigación marina, decía.
con esa condescendencia que me revolvía el estómago. Oportunidades. Como si mi vida fuera un experimento fallido. Mi padre, siempre callado, me daba palmadas en la espalda que dolían más que consolar. Hombres de mar se levantan, hijo. ¿Levantarse? Ellos me habían empujado al fondo. La obsesión creció. Empecé a seguir a Mendoza, notando sus rutinas, cenas con políticos en el puerto de Santa María, visitas a un burdel discreto en Jerez. Descubrí que tenía una amante, una joven llamada Carla, que manejaba sus finanzas turbias. Ella era mi grieta, ambiciosa, pero no ciega. La abordé en un café de la Alameda, fingiendo ser un inversor herido. Sé lo que hace con el dinero del IVA, le susurré. Sus ojos se abrieron como ostras, y en una semana me pasó documentos, facturas falsas, transferencias a paraísos fiscales. Tomás se frotó las manos. Esto es oro, Javi. Podemos ir a la Guardia Civil. Pero no. Quería que Mendoza lo perdiera todo antes de que la ley lo tocara. Planeé el primer golpe, sabotaje sutil. Una noche de luna llena. Me colé en el puerto con un bidón de fuel diluido. Vertílo justo en los motores de la Estrella del Sur para que fallara en alta mar, varándolo con turistas histéricos. Los periódicos de Sevilla titularon accidente en tour pesquero, negligencia. Mendoza perdió contratos, y yo sonreí en la sombra, saboreando el primer bocado de venganza. Elena se enteró por las noticias y me llamó. Javi, ¿estás bien? Papá dice que el mar está revuelto. Revuelto. Como milla alma. Le mentí, todo bajo control. Pero el control se me escapaba. En sueños, veía a mi abuelo, el viejo pescador que me enseñó a leer las olas, negando la cabeza. La venganza es una red que te atrapa a ti también, muchacho. Despertaba con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La presión aumentó cuando Mendoza me confrontó. Tú, Ruiz. Sé que andas husmeando. Estábamos en su oficina, un cuchitril con vistas al mar que apestaba a humo y miedo. Amenazó con hacer que desaparezcas como tu barco. Reí, porque el miedo era mi viejo amigo. El mar devuelve todo. Mendoza. Todo. Salí de allí con una carpeta de pruebas más, robada de su escritorio, un acuerdo con mi familia que ocultaba una cláusula. Ellos sabían que el barco valía el doble, pero lo vendieron barato por urgencia. La traición se profundizaba. Llamé a mi madre esa noche, voz temblorosa. ¿Por qué tan barato? Mamá, ¿sabíais? Silencio. Luego sollozos. Era por Elena. Javi. Ella lo necesitaba. Necesitaba. La palabra que me había robado la vida. Colgué, y el odio se solidificó en un plan maestro: involucrar a la familia en la caída de Mendoza, hacer que Elena pagara con su futuro brillante. Carla se convirtió en aliada involuntaria. Le prometí una parte de lo recuperado si testificaba. Ella dudó, pero el miedo a Mendoza la empujó. Juntos, forjamos cartas anónimas a la prensa: el rey del turismo gaditano, lavadinero con barcos robados. Los titulares explotaron como minas. Mendoza se tambaleó, cancelando deudas con prestamistas usureros. Yo observaba desde el muelle, el viento salado en la cara, sintiendo por primera vez el sabor de la justicia. Pero la justicia tiene dientes. Una noche, Tomás me advirtió: cuidado, Javi. La familia pregunta por ti. Elena viene a casa. Venía. La confrontación se acercaba, y con ella, el primer derrumbe de mi armadura. La lluvia azotaba Cádiz como lágrimas de un dios enojado, convirtiendo las calles empedradas en ríos de lodo y remordimientos. Era finales de otoño, y el aire cargado de yodo me recordaba que el mar nunca perdona errores. Habían pasado 3 años desde que perdí el María del Mar,
Y mi venganza contra Mendoza avanzaba como una marea inexorable, demandas anónimas, filtraciones a inspectores fiscales, sabotajes que lo dejaban sangrando dinero. Él me buscaba, pero yo era un fantasma en la niebla. Un susurro en los bares del puerto que decían, el diablo de las redes ha vuelto. Elena llegó un viernes, con su maleta de diseñador y un doctorado a medio camino, radiante como una virgen en procesión. La casa familiar bullía de actividad fingida, mi madre horneando empanadas de atún, mi padre puliendo su viejo reloj como si el tiempo pudiera rebobinarse. Me invitaron, por supuesto, con esa culpa disfrazada de cariño. Ven, hijo, es Navidad pronto, dijo mamá por teléfono. Navidad. La época de regalos que yo nunca recibí. Entré en la casa con el corazón blindado, pero el olor a hogar me ablandó un instante. Ajo frito, vino tinto, recuerdos de infancia que dolían como moretones viejos. Elena me abrazó, su perfume invadiendo mi espacio. Javi, ¿te ves? Fuerte. Sigues en el puerto. Fuerte. Sí, fuerte como el acero que forjé en el odio. Cenamos, y la conversación danzó alrededor de Minas, su tesis sobre ecosistemas marinos. Mi trabajo temporal. Mi padre carraspeó, Elena va a publicar en una revista internacional. Orgullo de familia. Orgullo. La palabra me quemó. Esperé hasta el postre, el flan temblando como mi pulso, y saqué la carpeta. Mirad esto, dije, deslizándola sobre la mesa. Documentos del contrato de venta, la cláusula oculta, el precio inflado que Mendoza pagó en negro a mis padres. Elena palideció, sus ojos científicos diseccionándome. ¿De dónde sacaste esto? Del infierno que me dejasteis, respondí, voz baja pero afilada como un arpón. Mi madre lloró, mi padre maldijo el vino. Era por ti, Elena. Tu futuro, balbuceó él. Elena se levantó. Furiosa, no me culpes. Tú eras el que insistía en ese barco loco. Yo te ofrecí venir conmigo, pero elegiste el mar. Elegí. Como si hubiera tenido opción. La discusión estalló, gritos que sacudían las paredes, platos que volaban como gaviotas enfurecidas. Me vendisteis por tus libros. Le espeté. Ella contraatacó, y tú nos vendiste por tu orgullo egoísta. Mamá y papá se matan trabajando por nosotros. ¿Egoísta? La acusación me atravesó, porque en el fondo, una parte de mí se preguntaba si no lo era. Salí a la lluvia, el frío calando hasta los huesos, pero el fuego interior ardía más. Esa noche, en mi habitación alquilada sobre una taberna, planeé el siguiente paso, hacer que Elena sintiera la pérdida. Su universidad en Barcelona dependía de becas ligadas a investigaciones éticas. Anónimamente, envié pruebas de que Mendoza, su socio honorario en un proyecto marino, financiaba con dinero sucio. Tomás lo facilitó, esto la salpicará. Javi. Su reputación. Días después, el Duist menor llegó, una llamada de Carla. Mendoza sabe que eres tú. Quiere un trato, te devuelve el barco si retiras las demandas. El anzuelo perfecto. Acepté una reunión en su yate, bajo la luna llena que iluminaba la bahía como un reflector de juicio. Él estaba allí, con guardaespaldas tatuados y una pistola en la mesa. Ruiz, eres un hijo de puta persistente, gruñó. Le sonreí, aprendí del mejor. Mi familia. Negociamos el barco a cambio de silencio. Pero mientras firmaba, vi el sobre en su mano, fotos mías sabotajeando el motor. O lo tomas, o te hundo. Tomé el barco esa madrugada, remolcado por un amigo del puerto, con el corazón latiendo al ritmo de las olas. El María del Mar volvía a casa, pero no era victoria, era un pacto con el diablo. Mendoza se retiró, vendiendo todo para pagar deudas, pero juró venganza. Y yo,
En la cubierta, toqué la madera astillada. Lágrimas mezclándose con la sal, valió la pena. Elena me confrontó por email, has arruinado mi proyecto. Contento. Contento. No, solo vacío. Mi madre llamó. Voz rota, vuelve. Javi. Somos familia. Familia. La palabra que una vez significó refugio, ahora era una cadena. Pero el plan continuaba, ahora, hacer que pagaran emocionalmente. Invité a Elena a un paseo en barco, para hablar. Ella aceptó, curiosa, sin saber que era el preludio del clímax. El viaje fue tenso, el mar picado. Gaviotas chillando como testigos. Le conté todo, el sabotaje, las filtraciones, el odio que me consumía. Te odio, Elena. Por robarme la vida. Ella lloró. No de culpa, sino de rabia. Tú nos odias porque no pudiste ser como yo. Mamá y papá siempre te quisieron más. Pero tú eras el débil. Débil. La palabra detonó algo en mí. En ese momento, con el barco balanceándose, confesó el dinero. Parte era para papá. Tiene cáncer. No queríamos decírtelo. El mundo se detuvo. Cáncer. Mi padre, el tirano silencioso, muriendo. La traición se invertía, vendieron mi sueño para salvarlo. No solo por ella. Me tambaleé, el timón resbaladizo en mis manos. ¿Por qué no me dijisteis? Porque no confiabais en ti, susurró. Confianza. El twist me golpeó como una ola, mi venganza era ciega. Y ahora, el mar parecía reírse de mí. El cáncer de mi padre era un secreto devorado por las sombras de la casa familiar. Un tumor que crecía paralelo al mío de resentimiento. Elena lo había soltado como una bomba en la cubierta del María del Mar. Y desde entonces, el océano parecía conspirar contra mí, tormentas inesperadas. Redes rotas. Sueños donde mi padre se ahogaba en sangre negra. Regresé a puerto esa noche con el alma hecha jirones. El barco meciéndose como un ataúd. ¿Justicia? No. Era un circo de errores donde yo era el payaso con el cuchillo. Cádiz me recibió con su habitual indiferencia, vendedores de churros gritando en la Plaza de las Flores, turistas ajenos al drama que se cosía en mis venas. Fui directo al hospital de San Fernando, donde mi padre yacía en una habitación que olía a desinfectante y derrota. Él me vio entrar. Sus ojos hundidos, reconociendo el fantasma de su hijo. Javi, murmuró, voz como grava. Me senté, tomé su mano huesuda, y por primera vez en años, no sentí rabia, solo un vacío que dolía más. ¿Por qué? Le pregunté, sin filtros. Él tosió, un sonido húmedo y traicionero. El tratamiento. Costaba todo. Elena insistió en que era temporal. Tu barco. Era lo único líquido. Líquido. Como el mar que me había dado y quitado. Lloré entonces. Lágrimas saladas que no limpiaban nada. Mi madre entró, exhausta, y nos abrazó a los tres. Un nudo de cuerpos rotos. Elena se mantuvo al margen. Su doctorado ahora una armadura agrietada por la culpa. Pero el perdón no era tan simple. Mendoza, libre de mis presiones gracias al pacto, contraatacó. Una semana después, recibí una citación, demanda por daños en su flota. El sabotaje fue tuyo, Ruiz, decía el papel, con pruebas que yo mismo había dejado. Tomás maldijo, te pillaron, Javi. Si no contrademandamos, pierdes todo de nuevo. Contrademandar significaba exponer a mi familia, las cláusulas ocultas, el dinero negro que usaron para el tratamiento. Elegí el fuego cruzado. La audiencia en el juzgado de Cádiz fue un teatro de absurdos. Mendoza, con traje impecable, mintió con fluidez, este hombre destruyó mi negocio por envidia. Yo, en mi mejor camisa raída, conté mi verdad, la traición familiar. El hambre de justicia. El juez,
Un viejo con cara de ola erosionada. Escuchó en silencio. Elena testificó a regañadientes, mi hermano. Actuó por dolor. Dolor. La palabra que unía nuestras heridas. El veredicto fue un empate sangriento, Mendoza pagaba reparaciones. Pero yo perdía licencias de pesca por conducta temeraria. El María del Mar volvía a ser mío, pero con deudas que me ataban al puerto. Salí del juzgado con lluvia en la cara, confundiendo lágrimas y gotas. Elena me esperó fuera, lo siento, Javi. Por todo. Lo siento. 2 palabras que abrían grietas en mi armadura. La reconciliación tentativa empezó entonces. Ayudé con el tratamiento de mi padre, turnos en el hospital. Sopas que mi madre cocinaba con manos temblorosas. Elena regresó a Barcelona, pero con visitas más largas, hablando de ciencia como si pudiera curar almas. Podríamos colaborar, sugirió. Tu experiencia en el mar, mi investigación. Colaborar. La idea me tentó. Un puente sobre el abismo. Pero el odio Orisiyu él susurraba. Descubrí que Mendoza no había terminado, sobornó a inspectores para bloquear mis exportaciones. La venganza se convertía en ciclo. Tomás propuso un golpe final, hackear sus cuentas con ayuda de un informático del puerto. Dudé, recordando las palabras de mi abuelo, el Marda. Pero cobra con intereses. Sin embargo, la tentación era un anzuelo en mi carne. El clímax se gestó en una noche de levante, viento furioso que azotaba las velas invisibles de mi alma. Mendoza me citó en el yate, para acabar esto como hombres. Fui, armado con un cuchillo de filetear en la bota, el corazón latiendo como un motor averiado. Él estaba ebrio, con Carla a su lado, pálida como un pez muerto. Ruiz, toma tu barco y vete al diablo, escupió. Pero entonces, el twist mayor, Carla sacó un sobre. No es lo que crees, dijo. Dentro, cartas de mi padre a Mendoza, no solo la venta, sino un pacto antiguo. Mi padre había perdido el barco original en una apuesta de juego años atrás, y Mendoza lo había devuelto a cambio de silencio. La familia me había mentido desde el principio, el María del Mar nunca fue del todo mío, era una deuda disfrazada. El mundo se derrumbó. Mi padre, el héroe roto, era un jugador arruinado que me había atado a cadenas invisibles. Mendoza rió, tu viejo me debía todo. La venta fue misericordia. Saqué el cuchillo, pero Elena apareció de la nada, había seguido mi rastro, gritando, para. Javi, es cáncer. No solo físico. Él nos protegió a su manera. El cuchillo cayó al agua, y con él, mi venganza. Golpeé a Mendoza, puños como olas rompiendo, hasta que sus guardaespaldas me separaron. Sangre en la cubierta, sirenas lejanas. Elena me abrazó mientras la policía llegaba, basta. Somos lo que queda. La cárcel de Algeciras era un infierno burocrático, celdas que olían a sudor y sueños aplastados, donde el eco de las olas del estrecho se colaba como un recordatorio cruel de mi libertad perdida. Me condenaron a 6 meses por agresión y daños, un castigo que Mendoza manipuló con sus contactos. Desde la visita semanal, veía a Elena a través de un cristal sucio, su rostro demacrado por noches en vela. Papá empeora, decía, voz ahogada. Vuelve a casa cuando salgas. Casa. La palabra ahora era un laberinto de culpas compartidas. En la celda, el tiempo se estiraba como redes vacías. Leía libros que Tomás me traía nada de mar, solo filosofía barata sobre perdón, y escribía cartas a mi padre que nunca envié. El twist de las cartas lo había destrozado. Él, el patriarca fuerte, reducido a un mentiroso endeudado. Jugador empedernido en su juventud, había apostado el legado familiar en casinos de Marbella, perdiendo todo ante Mendoza, un joven tiburón entonces,
El María del Mar fue un regalo para silenciarme, para que yo lo reconstruyera sin saber la verdad. Te quería fuerte, hijo, me confesó en una visita. Voz un hilo. No como yo. Fuerte. La ironía me mordía. Mi venganza había sido un bucle. Castigué a Mendoza por un pecado que mi padre inició. Herí a mi familia por proteger a la suya. Elena, la ambiciosa, resultó ser la más leal. Había abandonado su tesis para cuidar a papá, vendiendo joyas para pagar quimis. No era por egoísmo, me dijo llorando. Era por sobrevivir. Sobrevivir. Todos lo hacíamos, pero ¿a qué costo? Salí en primavera, con el sol de Cádiz calentándome la piel pálida como un renacimiento forzado. El María del Mar esperaba en el puerto, remendado por vecinos solidarios. Mi madre me abrazó en el muelle, huesos frágiles contra mi pecho. Bienvenido, mi niño. Bienvenido. El perdón era un bálsamo amargo, pero necesario. Ayudé en el hospital, sosteniendo la mano de mi padre mientras la morfina lo llevaba a mares oníricos. Perdóname, Javi, susurró una noche. Por las mentiras. Le apreté la mano. Ya está hecho, papá. El mar lava todo. Mendoza, Mingual, se desmoronaba solo. Sus deudas lo ahogaron, vendiendo el yate y huyendo a Portugal con cola entre piernas. Carla testificó en mi juicio. Rompiendo el ciclo, él lo provocó. Justicia poética, sin mi mano. Elena y yo reconstruimos. Ella volvió a la universidad a media jornada. Yo a la pesca, pero con un twist nuevo, un negocio conjunto. Investigación sostenible, propuso. Tu conocimiento, mi ciencia. Acepté, y por primera vez, el mar no parecía enemigo. Pero las consecuencias no eran irreversibles solo en teoría. Mi padre murió un mes después, en una habitación con vistas al Atlántico, rodeado de nosotros. El funeral en la Catedral de Cádiz fue un torrente de lluvia y rosarios, vecinos murmurando sobre el viejo Ruiz y sus demonios. Enterramos sus cenizas en el mar, desde mi barco, con Elena recitando un poema de Lorca sobre olas y olvido. Lloré no por el hombre, sino por el niño que fui, el que soñó con flotas y familia unida. La joya che símbolo 1 ADN no desapareció del todo, se transformó en cicatriz. Un recordatorio de límites. Sa H símbolo 1 Eden Webe y en Cádiz chismeaba, los Ruiz. ¡Qué drama! Perder reputación dolió. Clientes antiguos me miraban de reojo, pero gané respeto en el esfuerzo de levantarme. Tomás se convirtió en socio, bebiendo menos, litigando más. La vida es una red, Javi. A veces atrapas basura, pero sigues tirando. Elena y yo navegamos juntos por primera vez en verano. Redes limpias capturando datos para su tesis. Gracias por odiarme lo suficiente para salvarnos, dijo, riendo con sal en las pestañas. Salvar. El twist final, la venganza me había liberado. No del pasado, sino para un futuro compartido. Sin embargo, en noches de calma chicha, el abismo susurraba, ¿y si hubiera sabido antes? El perdón era elección diaria, un ancla contra la deriva. El verano en Cádiz se desplegaba como un lienzo dorado, con ferias de vino y flamenco que latían al ritmo de un corazón regenerado. Habían pasado 2 años desde la muerte de mi padre, y el María del Mar surcaba las aguas con una gracia renovada, cargado no solo de peces, sino de esperanza frágil. Elena y yo habíamos forjado nuestro negocio, Olas Sostenibles, una empresa que combinaba pesca ética con monitoreo ambiental, atrayendo becas de la Unión Europea. Ella dirigía la ciencia desde Barcelona, yo el timón desde el puerto, y en videollamadas nocturnas, reíamos de errores pasados como viejos amantes reconciliados. Pero el drama no termina con un fade out, las heridas supuran. Mi madre, viuda y frágil, se mudó conmigo al caserón de la viña.
sus manos temblorosas removiendo paellas que sabían a recuerdos. Tu padre te quería, Javi. A su manera torpe, decía. Y yo asentía, porque el perdón era un hábito, no un evento. La sociedad, esa bestia chismosa, había olvidado el escándalo, ahora éramos los Ruiz que se levantaron. Héroes de portada en el diario de Cádiz. Ironía dulce. Mendoza reapareció como un espectro, una carta desde Lisboa. No de amenaza, sino de rendición. Perdí todo. Ruiz. Tu golpe fue maestro. Si alguna vez. Paz. La quemé en la cubierta. Cenizas al viento. Porque la paz no se negocia con fantasmas. Carla, su ex sombra, se unió a nuestro equipo como contadora, redimiéndose con números limpios. Todos pagamos deudas, dijo en su primera junta. Ojos duros pero honestos. El clímax residual llegó en una tormenta de otoño, cuando una res se enredó en el motor, varándonos a 3 millas de la costa. Elena estaba a bordo visita sorpresa, y en la oscuridad, con el barco gimiendo como una bestia herida, revivimos fantasmas. Si no hubieras vendido, empecé, voz ahogada por el rugido de las olas. Ella me interrumpió, si no hubieras odiado tanto, habríamos hablado antes. Verdad cruda. Nos abrazamos contra la borda. Lluvia lavando pecados. Y Tomás llegó en un bote salvavidas, riendo, otra vez salvando tu culo, capitán. Rescatados al amanecer, con el sol rompiendo nubes como un juramento, supe que la venganza había sido un catalizador, no el fin. El twist definitivo en los papeles de mi padre, encontrados en un cajón polvoriento. Una carta no enviada, Javi. El mar es tuyo. Lo compré de vuelta para ti. No por deuda. Perdóname por no decírtelo. Él había redimido el barco en secreto, años antes de la venta. Un acto de amor enterrado bajo capas de vergüenza. Lágrimas cayeron, mi venganza. Un malentendido gigante. Hoy, el María del Mares flota, 2 barcos más. Tripulación leal. Elena embarazada de su primer hijo, un Ruiz que crecerá con historias de olas, no de traiciones. Mi madre teje mantas para el bebé. Yo enseño a pescar a sobrinos imaginarios. El odio se disolvió en sal, dejando espacio para algo puro, legado. Pero en el fondo, sé que el mar guarda secretos. A veces, en calma, oigo la voz de mi padre, levántate, hijo. Y lo hago, cada día, porque la verdadera recuperación no es tomar lo perdido, sino transformar el dolor en marea que empuja adelante. Cádiz brilla, y yo con ella, un hombre marcado pero entero, navegando hacia horizontes sin venganza. Fin.